¿Qué tal? ¿Cómo está, mi querido Salón? Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes en esta tarde fría del 17 de julio de este año 2024. Hace frío, frío. Ya no van a ser buenos días, sino fríos días. Hace frío. Mis manos están frías. No puedo escribir tranquilamente. No puedo. Hoy puedo escribir los versos más fríos esta noche. Hace frío. No sé ustedes, pero yo tengo frío. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes con todos. Quiero saludar con mucho cariño, dedicación, entusiasmo y efusividad a las primeras personas que me han saludado. Tal es el caso de Maciel, Ariana Reyes, que me está por acá, Rodrigo Mauricio, Valentino y Antonella Silvestre. Que los dioses les sean favorables, que Atenea ilumine tu camino del saber, que Eolo impulse tus velas, que los antiguos y los nuevos dioses los acompañen en esta travesía que es llegar a Ítaca, ¿no? Ítaca. Así es, y que Helios, si sale solcito el día de hoy, que los ilumine tu camino, que los antiguos y los nuevos dioses los protejan en esa travesía para poder tomar tierra itacense. ¿No? Así es, mis queridos Quijotes, en este mundo lleno de Sanchos, intentando destruir, ¿no? A esos gigantes que nadie ve, pero tú sabes que están allí, porque tú luchas contra tus molinos de vientos interiores. Así que los dioses lo protejan a Maciel, a Ariana, a Rodrigo, a Valentino y a Antonella. Para lo demás, un simple cotidiano y común buenas tardes. Buenas tardes, Luz Méndez. Buenas tardes, Alessandra Espinosa, Rosario, Juan Fernando. ¿Quién más está por acá? Gabriela Larrú. Hola, María Ángela, ¿cómo estás? Señora de Abdair. ¿No? Angeli, ¿cómo estás? Jordan, buenas tardes, profesor. Entrando temprano, los milagros no existen. Oye, ¿qué te pasa? Siempre entro temprano. Con frío, pero me abrigan en la noche. ¿Quién? Edu. Edu, la justa te va a abrigar que el antebrazo. Ya, hola Librano, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor, pero también un cordial saludo como a los primeros. Edu, como siempre, Edu, como siempre, nos conocemos una amistad de años. Con Edu nos conocemos de ante pandemia, pandemia y pospandemia, esperando una nueva pandemia. Sí, ¿qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Que los dioses te sean favorables. Sí, a Edu yo lo conocí desde que era chiquito y no ha cambiado. ¿Qué tal? ¿Cómo está, mi querido Salón? El fin de semana fue el examen de la presa Marcos, el tercer examen de la presa Marcos. ¿Han visto las preguntas? Es que de 13 a 16 años no hay mucho cambio. Mm. Ah, y también fue cumpleaños de Maciel el día domingo. Sí, el día domingo fue cumpleaños de Maciel. Maciel, espero que le hayas pasado muy bonito y que no ese día te hayas bañado, ¿no? S- Así que al menos, ¿no? Al menos ese día habrá pasado el jabón, ¿no? Por tu piel, supongo, ¿no? Supongo que habrás sacado toda esa carga, ¿no? De tantos meses sobre tu cuerpo. Supongo, ¿no? Así me baño. Ah, tú sí te bañas, pero cambia de agua, pues. Los gatos también dicen que se bañan, pero míralos, con la lengua. Ya, hay una pregunta, Rodrigo, a ver. Profe, una consulta. ¿Qué quiere decir la alternativa A con niveles narrativos? A ver, ¿qué pregunta, Mauricio? A ver, la pregunta. Quiero que vean la pregunta de Mauricio, por favor. Miren la pregunta de Mauricio, miren la pregunta de Mauricio. Mauricio tiene una duda académica. Vamos con la pregunta de Mauricio, ¿sí? Ujú. Él tiene muchas dudas, ¿no? Sí, psicológicas, amorosas, sexuales. Pero en este caso, Rodrigo nos comparte una duda académica. Gracias, Rodrigo. Pero no diga el nombre, P. Ah, ya. No, pero se lo ha mandado él, la pregunta abierta. Sí.
Dice, pregunta 50. Con respecto a los temas y mecanismos, con respecto a los temas y mecanismos de producción de la novela del Quijote de la Mancha, marque el enunciado incompatible. Incompatible. Ya. Dice el incompatible, o sea, la que no es. ¿Cuál no es? Es una novela barroca que se desarrolla en un único nivel narrativo. Ajá, único nivel narrativo. ¿Qué es esto de nivel narrativo? Ya, lo dejamos allí en el tintero. Es una novela barroca, sí es verdad. Sí es una novela barroca, eso es cierto. Pero eso de un único nivel narrativo. Ya, ya. Hasta la mitad de ese enunciado es correcto. Los temas principales son el amor, la justicia, la aventura y la muerte. Los temas principales son el amor, la justicia, la aventura y la muerte. Dice, ojo, la pregunta dice incompatible, ¿ah? Incompatible, la que no es. Vamos a marcar la que no es. El amor, claro, pues no, recuerda que lo que impulsaba al Quijote era el amor por Dulcinea. Todas las acciones que él desarrollaba era por Dulcinea el Toboso. La justicia, claro, él era un hombre que creía mucho en la justicia, se buscaba deshacer en tuertos. La aventura guía nuestros pasos, Sancho, ¿no? Así hay un diálogo. Y la muerte, claro, al final, no, cuando muere Don Quijote. Y ya esto es verdura, así que esto no es la clave. ¿Los personajes de la novela pertenecen a clases sociales diferentes? Sí, es verdad, clases sociales distintas. Sí, sí, es cierto, es cierto. El Quijote es un hidalgo y Sancho es un campesino. Emplea diversos niveles de lenguaje como el coloquial y estándar. Diversos niveles, sí, claro. El Quijote habla, ¿no? Habla de una manera más, ¿no? Más elaborada. Se dice que es un lenguaje señorial. Sancho es un lenguaje popular. Sí, sí, sí. Sí. El estándar es el que usa el narrador, ¿no? Ya, 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 verdura. El universo novela está constituido a partir de varias antinomias. Antinomias, ¿qué es eso de antinomias? Oposiciones. Recuerda que esta novela es una novela muy típica del barroco, una novela que presenta oposiciones entre lo que es lo que, no, entre el ser y el parecer, entre lo que es y lo que parece ser, la realidad y la ficción. Ya, esto es verdad. La clave es la A. ¿Por qué es la A? ¿Por qué es la A? Yo también puedo mandar mi pregunta ya. Puedes mandar tu pregunta, Maciel. No diga mi nombre. Ya, Maciel Cacique. Ya, ¿qué es esto de niveles narrativos? Los niveles narrativos tienen que ver con los niveles en los cuales se ubica el narrador. Sí, lo que pasa es que lo que pasa es que la narratología es un campo estudiado por diferentes autores. Ya, esto tiene que ver con narratología. Ya, esto tiene que ver con narratología, donde la narratología es estudiada por diferentes posturas académicas. Hay una postura académica que es estudiada por Gerard Janet, que él habla de diferentes niveles del narrador. Un nivel intradigético, heterodiegético, o sea, es un único narrador, un único nivel narrativo, único narrador, ¿no? Que nos habla del contexto. Ya, esto sería falso. ¿Por qué? Porque encontramos un narrador que es, no un narrador omnisciente, pero hay momentos donde el narrador omnisciente le cede la palabra a los, ¿no? A los personajes. Por eso que acá está mal. Único nivel narrativo, eso está mal. Ujú. Sí, Rodrigo. Las antinomias tienen que ver con las oposiciones, justo como menciona Diego Patrick, las oposiciones entre lo que es la realidad y la ficción, el idealismo, materialismo, el ser y el parecer, que también se puede ver en la vida y sueño. Profe, ¿podría repetir qué es el nivel narrativo? El nivel narrativo tiene que ver con el nivel en el cual se ubica el narrador, el narrador. ¿No? Es cierto que la novela está elaborada con el tipo de narrador omnisciente, pero también tenemos otro tipo de narradores, ¿no? Por ejemplo, esta novela hay momentos donde el narrador le cede la palabra al personaje y el personaje habla. Cuando se dirige al Sancho y cuando Sancho se dirige al Quijote y diferentes y otros personajes más. Ya. Después hay una pregunta también de la señorita Cacique.
Ya quiero que hagan la pregunta. Y me gusta esa carita tierna que pones cuando te frustras. Te olvidaste poner privado. ¿Estás conversando en privado mientras yo estoy haciendo mi clase? ¿En serio? Con todos hablas yo en privado, ¿no? En serio, en serio. Pero no te das cuenta que, oye, Jordan, ¿en verdad te funcionan esos diálogos? No, a veces dicen, me gusta tu carita triste, tu carita no triste cuando te frustras. Oye, es un emoji, y ese emoji lo usan todos. O sea, no es algo especial, sino es algo general. O sea, ¿en verdad te funciona, Jordan? Educae. Bueno, no le funciona nomás, diré. Pues déjame decirte que ya tiene, no, ya tiene copyright. Edu ya tiene copyright y le pertenece a María Ángela Guamán. Sí. Ya, pregunta 52. Abraham Badelomar fue un escritor que en su vida diaria enfrentó los valores tradicionales. Ah, esta es una pregunta muy simpática. Abraham Badelomar, ¿cuál marcas acá? Salón, ¿cuál marcas ahí? Ya, la B, la B. ¿Qué más? ¿Lo demás qué opinan? Jordan, Edu, ¿cuál marcas ahí? Ya, la B me dice Maciel. ¿Cuál marcarías ahí, Edu? Me interesa la clave que va a dar Edu. Que no quiere decirte que la tuya no me interesa. No, 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 sí me interesa. Pero quiero ver qué, no, qué dice Edu. Lo demás también me interesa. Ya Luz me dice la B. Ujú. María Ángela, ¿cuál es tu clave? Ya. Ajá, Edu como el salmón contra la corriente. Mentira, Lucecita. Ya. Pues déjame decirte que la razón tiene Edu. La clave es la C. Sí, es que si has marcado la B, no has entendido la pregunta. Escúchame, si no has marcado la B, es porque no has entendido la pregunta. Ya, lee de nuevo la pregunta. Salón, lee de nuevo la pregunta. No, oh, en la solución, ¿solución de quién? ¿De la pre? No, Salón, lee la pregunta. Mira la pregunta. Dice, Abraham Palomar fue escritor que en su vida diaria enfrentó los valores tradicionales de la burguesía. Fíjate esa pregunta, mira esa parte de la pregunta. Abraham Palomar se enfrentó a los valores tradicionales de la burguesía, ¿sí? Ya. ¿Te acuerdas que Palomar era una persona que tenía un espíritu muy crítico, que se enfrentaba a lo establecido, ¿no? A esa burguesía que se había consolidado en el poder, ¿ya? Ya, escúchame la respuesta. Y después dice, sin embargo. Cuando dice sin embargo, quiere decir un pero. No es una adversativa, sin embargo, ¿no? Edu estudia, pero no ingresa, ¿no? Maciel fue su cumpleaños, pero no se bañó, ¿no? Jordan manda piropos, pero no le ligan, ¿no? Sí, las adversativas. Sin embargo, uno de los cuentos más preciados, El Cabrero Carmelo, posee algunas características no de tales valores. Claro, ¿a qué valores se refiere? Se refiere a los valores tradicionales de la burguesía. Entonces, Salón, ayúdame. ¿Qué valores tradicionales? Cuando digo valores tradicionales de la burguesía, ¿qué quiero decir? Quiero decir esta sociedad conservadora, esta sociedad que tiene jerarquías.
¿no? Esta sociedad no bastante, ¿no? Vinculada con los valores propios de la cristiandad. Y si ustedes recuerdan, el caballero Carmelo nos presenta a una familia muy conservadora, un padre que se levanta muy temprano, cuya esposa le prepara el café, él se va a la oficina, la mamá se queda en la casa cuidando a los niños no, y en la mañana les hace rezar. Después llama a la criada para que le ayude en la casa. ¿Se acuerdan? Han leído, ¿no? Pero Carmelo. Así que lo que vemos allí es una familia muy patriarcal, con sus jerarquías. O sea, Valomar dice una cosa, pero hace otra. Es muy interesante eso. Por eso que te acuerdas que te dije que ¿no? que el posmodernismo presenta una sociedad, no, es un movimiento o una etapa de literatura de una naturaleza contradictoria. ¿Se acuerdan? Y esto se puede ver acá. ¿La clave cuál sería? La clave sería la C. La C. Hay un solucionar. Es que lo que pasa es que en esta pregunta un montón de academias se ha equivocado. Un montón de academias se ha equivocado. Sí, que no saben leer la pregunta. Ajá. En cambio, acá está la luz. Ya, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Qué nos toca desarrollar en esta ocasión? En serio, tú también. ¿Qué nos toca hacer en esta ocasión? Nos toca hacer el vanguardismo. Vamos a hacer el vanguardismo, ¿no? Hoy nos toca hablar del gran César Abraham Vallejo Mendoza. Ya, sí, César Vallejo. César Vallejo. Pero, acá hay una adversativa también. Nos quedó ¿no? en el blog de notas desarrollar, ¿no? José María Guri. Sí, vamos a hablar de Guri. Algo así, repito, violento. Pero antes de empezar la clase, ¿no quieren hacer las preguntas de la pre del día domingo? Sí, hacemos las preguntas de la pre. Ya, en verdad estaba bien fácil, ¿ah? Estaba bien fácil, en serio, ¿ah? Estaba tan fácil la pregunta que si el examen de admisión, el examen de la pre tuviera nombre, se llamaría Jordan y se apellidaría Aldair, ¿no? Sí, está bien sencillo ese examen. Tito, acá lo tengo. Tengo el área E. Ya. Mira la pregunta uno. La pregunta 45 fue una ofensa, en verdad. Dio hasta cólera responder esa pregunta. ¿En serio, San Marcos? ¿En serio vas a hacer esto, San Marcos? O sea, ¿qué respeto hay entre mis ciclos? Vas a preguntar de esa manera. O sea, yo me preparo y busco las preguntas más, no, más caletas, el dato más random que pueda haber, pero no, tú vienes con esa pregunta, San Marcos, y me faltas el respeto. ¿En serio, San Marcos? ¿En serio? ¿Así va a ser esta relación, San Marcos? ¿En serio? Mira la pregunta 45.
En la obra teatral Ñacatita del autor todavía pone del autor. ¿Por qué mejor no me pregunta quién es el autor de Ñacatita y se acaba todo este teatro, San Marcos? ¿Por qué no mejor me preguntas quién es el autor de Ñacatita y te evitas toda esta gastadera de tinta, San Marcos? ¿En serio? O sea, todavía pones más datos y mira, ni siquiera las alternativas son tan difíciles. O sea, ¿en verdad, San Marcos? ¿En verdad? Ah, la ve, al ojo, al ojo, al ojo. Suficiente contigo. No hablemos. Vamos a 45. Este es un fragmento del Carmelo. Uy, mira lo que hicimos la última clase. Batíase él con todos los aires de un experto luchador, acostumbrado a las artes azarosas de la guerra. Cuidaba poner las patas armadas en el enemigo pecho, pero jamás picaba a su adversario. ¿Qué tal cosa es cobardía? Mientras que este, bravucón y necio, o sea, el ajiseco, todo quería hacerlo a aletazos y golpes de fuerza. Jadeante se tuvieron un segundo. Un hilo de sangre corría por la pierna del Carmelo. Estaba herido, mas parecía no darse cuenta de su dolor. El fragmento del Carmelo dice: reconozca la acción central del protagonista. ¿Cuál es la acción central? La pelea, ¿no? Del Carmelo. En este fragmento, solamente en este fragmento. Los diversos combates por los que logra una fama nacional. ¿Fama nacional? ¿Fama nacional? ¿El Carmelo tiene una fama nacional? No. Habían dicho que su gallo no era de raza. Y me parece que, ¿cómo es posible? Si mi gallo es mucho más, ¿no? No, mucho más conocido que el alcalde mismo. ¿Qué te pasa? Demuestra su hidalguía al perdonar la vida. ¿Perdonar la vida a su oponente? No, ¿qué estás hablando? Realiza la hazaña de vencer a un oponente más joven y fuerte. Quizá. Transcurre su vida apacible. O sea, el Carmelo no hace nada, vive como un monje budista encerrado, ¿no? Y trabaja como una mascota, como tu gato, que no hace nada, que la ajustas, maulla y después duerme todo el día. No, no. Constituye un símbolo de peruanidad por su tenacidad, un símbolo de peruanidad. Ya. Salón, una pregunta. En este fragmento, ¿el, el Carmelo ya venció al Ajiseco? No, no, es plena pelea. Y el Carmelo tiene una herida en la pata, mas no se da cuenta. O sea, muestra no, su ahínco en seguir, ¿no? En pie de lucha. Pero es un símbolo de peruanidad. ¿Símbolo de peruanidad? No, no. La clave es la C. Aunque tengo mis dudas, ¿ya? Porque no me gusta esto, porque es el fragmento de plena lucha, la tensión de la pelea. Aquí el Carmelo aún no ha vencido, ¿no? Claro, y es verdad, Alessandro, su acción central es vencerlo, ¿sí? Pero acá dice, realiza la hazaña de vencer. Mm, la hazaña de vencer, ¿sí, no? Como un futuro, como algo que lo impulsa. Sí, 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 Alessandro. Sí, es una buena lectura. Tienes razón, Alessandro. Oh, mis respetos, Alessandro. Te puedes sentar en la silla de oro maciza donde se sientan los elegidos. Toma asiento, Alessandro. Está un poco fría, pero siéntate. El día de hoy eres mi invitado, que puedes comer en la mesa de los dioses y tomar la ambrosía y disfrutar, ¿no? De las valquirias que están a tu alrededor, aquí en el Valhalla. Y mirar desde arriba a todos aquellos que van a escuchar tu palabra. Pregunta 47. Fragmento, no, todo el poema de Eguren. Este es un poema muy simpático. Desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanzas de oro. Por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su ceño. Falcones reyes batallan en lejanía de oro azulinas. Para luz cadmio airada se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten fosco los reyes rojos. El verso citado del poema simbolista Los Reyes Rojos de José María Eguren señala qué sugeriría el enfrentamiento de los Reyes Rojos. ¿Cuál marcas acá? En el material que les envié, les puse el mismo poema y le puse la interpretación. Ya. Acá el poema dice desde la aurora. Desde la aurora. Apenas empieza el día, combaten dos reyes rojos. O sea, apenas amanece, combaten los reyes rojos. Ahora fíjate el final del poema. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos.
Desde el amanecer, recuerda que la aurora es el amanecer, el amanecer combate a los Reyes Rojos. Llega la noche, pasan muchas horas y siguen combatiendo. Y esa lucha es firme, o sea, no están cansados, no hay una pizca de debilidad en ellos, porque firmes combaten foscos. Foscos quiere decir que no sigue entercado en la lucha. O sea, es una lucha constante entre opuestos, porque habla del día y la noche, así que se puede sugerir, se puede entender, porque recuerda que José María Guren desarrolla la estética de la sugerencia. ¿Cómo es esto de la estética de la sugerencia? Es que no dice directamente lo que trata, sino que es una gran metáfora. ¿Qué quiere decir? Que este poema tiene muchas interpretaciones. Nos sugiere, en este caso, nos sugiere la lucha como esencia de la vida, entre opuestos, una dialéctica constante. Por eso que la clave, ¿cuál sería? La C. Y encontramos mucha musicalidad, mucho color, ¿no? Fíjate la presencia de colores. Reyes rojos, purpurinos cerros, verde bosque, azulinas, luz cadmio, de nuevo, rojos, formas negras. Mira, cromatismo, cromatismo, cromatismo. Ya, la 48. Clorinda Mato Turner. Esto es una pregunta muy fácil para ti. ¿Cuál marcarías? ¿Cuál marcas acá? Cumplido el año, se presenta el cobrador con su séquito de 10 o 12 mestizos. ¿Qué es un séquito? Las personas que lo siguen, ¿no? O sea, el cobrador viene con una mancha. 10 o 12 mestizos. A veces disfrazados de soldados. O sea, para atemorizar vienen como disfrazados de soldados. Y extraen romana especial con contrapeso de piedra 50 libras de lana por 25. O sea, se va 50 libras por 25. Y si el indio esconde su única hacienda, si protesta o maldice, es sometido a torturas. Pobre indio, es sometido a torturas. Que la pluma se resista a narrar. Mira esta parte, ¿eh? Esta parte es muy simpática, dice, porque el narrador dice, yo no puedo escribir las torturas porque son demasiado violentas para mí, que soy una escritora realista. Oye, Clorinda, ¿qué te pasa? Si protesta y maldice, es sometido a torturas que la pluma se resista a narrar, a pesar de pedir venia para los casos que la tinta varía de color. Ya. Mm, La pregunta dice, el fragmento de Ave sin nido de Clorinda Mato reconozca las siguientes características representativas de la novela. O sea, ¿qué tiene que ver este fragmento con una característica propia de la novela? Ya recuerda que la novela es una novela de finales del siglo XIX, de 1889. Esta novela no denuncia los maltratos y abusos que cometen las autoridades civiles, los notables, no contra los indios. Ya, entonces, ¿cuál tendría que ver con eso? La A, las humillaciones padecidas por los indígenas de los Andes en el sur cusqueño. Sur cusqueño, Salón. Sur cusqueño. ¿Verdadero o falso? Es verdad, porque sucede en un pueblo llamado Quilla, que supuestamente queda en el Cusco. Es verdad. ¿Por qué dudas? En serio. ¿Por qué dudas? El discurso en el Politeama. Pregunta 49. Área E. Por eso, aunque siempre existieron en el Perú liberales y conservadores, nunca hubo un verdadero partido liberal ni un verdadero partido conservador, sino tres grandes divisiones: los gobiernistas, los conspiradores y los indiferentes por egoísmo, imbecilidad o desengaño. Por eso en el momento suprema lucha no fuimos contra un enemigo, un coloso de bronce, sino una agrupación de limaduras de plomo, no una patria unida y fuerte, sino una serie de individuos atraídos por interés particular y repelidos entre sí por espíritu de bandería. O sea, ¿qué está haciendo aquí González Prada? González Prada está criticando a la sociedad peruana, ¿no? ¿No? Que siente desidia, que nunca estamos unidos, que somos simplemente limaduras de plomo.
O sea, no un plomo, sino limaduras, restos del plomo. González Prada, como el Perú te necesita tu voz en esta época. Y ahora que se vienen las elecciones, peor todavía. ¿Cuál sería? ¿El fracaso de la República Peruana? Quizá. En la fundación de un partido liberal, no, liberal no, para nada. La aspiración para por gobernar el Perú tampoco. Los conflictos civil y militar tampoco. Claro, la E, ¿no? La E. Don Ricardo Palma Soriano. ¿Cuál más acá? Las tradiciones son relatos de temas coloniales históricos y estilo realista. Pregunta, ¿Ricardo Palma es del realismo? O sea, hasta el 80% de la pregunta va bien. Y acá la malora ya. Ya, esto es falsazo. Esto va a ser falso. Ya. Por los giros de expresiones criollas, la oralidad es una expresión, es claro, es verdad, es verdad. En diversas tradiciones los protagonistas son personajes de la historia peruana. Claro, es verdad, ¿no? Se nutre de la historia, pero no pretende hacer historia. Entre los rasgos más saltantes de los relatos destaca el humor y la... Claro, es verdad, es verdad. ¿Cuál es la clave? La C. No vas a poner, no, la B, ¿no? No, no. No vas a poner la B, ¿no? No, no. No, no. Bueno. El tema del día de hoy. El día de hoy nos toca hacer vanguardia. Sin embargo, ¿ya? Sin embargo, vamos a hablar de Ure, ¿ya? Melissa, ya hemos hablado ya. Melissa, por favor. Ya, hablemos de Eguren. Eguren es, no, Eguren es un poeta distinto, ¿no? Que hemos tenido en nuestra tradición. Es un poeta que, como menciona José María Eguren, es un poeta puro, ya, poeta puro. Si lo dice Eguren en sus 7 ensayos, recuerda que Mariátegui conoció a Eguren. Y Mariátegui elabora un texto donde se pone a hablar de la tradición literaria de nuestro país. Ese texto se llama El proceso de la literatura. ¿Y dónde está ese texto? Está en los 7 ensayos. Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Lo tengo acá. Acá está. Los 7 ensayos. Que supongo que lo habrás leído, ¿no? Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Acá, justo en el último ensayo, que se llama El proceso de la literatura. No, lo dice expresamente Mariátegui. Eguren es un poeta puro. ¿Por qué es un poeta puro? Porque no presenta, no, influencia política, económica, social en su obra. Es un tipo de poesía que, como decían los parnasianos, se alimenta del arte por el arte. Eguren vive del arte y hace arte. No pretende hacer política, no pretende hacer, no, obras de reflexión moral. No, es una poesía que se nutre de sus mismos cimientos. ¿Ya? Sí, esto es genial lo que hace Eguren. ¿Ya? Y Eguren termina siendo un hombre que va a cambiar el rumbo de nuestra poesía. Por eso que muchos críticos mencionan de que él es el fundador de una nueva forma de hacer poesía en el Perú, el fundador de una poesía, de una nueva tradición poética. Ojo, tradición poética, ¿ya? Pero eso no quiere decir de que Eguren sea vanguardista. No, Eguren no es vanguardista. Eguren está en ese camino hacia lo que va a ser la vanguardia. Profe, ¿y por qué no es vanguardista? Es que en Eguren encontramos musicalidad. Y recuerda que los vanguardistas desechan la musicalidad. Los vanguardistas usan el verso libre. Eguren no usa verso libre. Bueno, quizá en algunos casos, ¿ya? Pero más que todo su poesía se preocupa por el color, la musicalidad, ¿sí? Una poesía muy rítmica, por eso que se habla de orquestación musical, ambientes de fantasía, ¿no? Ambientes atemporales. Sí, cuando uno lee a Eguren, no encontramos una referencia a una época, ¿no? Es atemporal, irreal, ambientes de ensoñación, oníricos y personajes de la mitología griega y también mitología no
nórdica. Encontramos valquirias, encontramos ninfas, hadas, o sea, personajes mitológicos de diferentes culturas, ninfas, hadas, dragones, ¿no? En la obra eguriana. Y también encontramos personajes aristocráticos. Encontramos, ¿no? Duques, encontramos reyes, princesas, como por ejemplo ese poemita que es El Duque. Hoy se casa el Duque, nueve, viene el chantre, viene el juez. Florida cabalgata, a la una, a la dos, a las 10, que se case el Duque primor con la hija el clavo de olor. Fíjate que el poema es bastante musical, porque la poesía de Guren es así, juguetona. ¿Cuándo apareció el primer libro de Guren? El primer libro de Guren apareció en 1911, cuando él tenía 37 años. 37 años, ¿no? Casi la edad de María Ángela, ¿no? Tenía 37 años, ¿ya? Y Eguren no quiso publicar, ¿por qué? Eguren no quiso publicar porque Eguren era muy tímido, era muy introvertido, era más o menos como tu profe, callado, tímido e introvertido era Eguren. No, él simplemente hacía poesía para él, porque él disfrutaba poetizar. ¿No? A Eguren le gustaba mucho lo exótico y ¿no? y el juego con las palabras que se asociaban entre sí. Él alucinaba, dice, lo extraño, Eguren. Lo que pasa es que Eguren creció en soledad. Sí, Eguren creció en soledad. ¿Qué pasó? Escúchame. Eguren nació en Lima, pero con su familia se trasladaron a Chuquitanta. ¿Dónde queda Chuquitanta? ¿Ustedes conocen Pro, la segunda de Pro? ¿No? Allá al fondo, los olivos al fondo. Eguren, ya toda esa zona era chacra. Y por sus problemas solo conozco la primera, más allá de Proa, Chuquitanta. Sí, lo que pasa es que todo eso era chacra, haciendas, hasta que tú llegaste a invadir, ¿no? Ya se urbanizó después. No, solo conozco las casuarinas. Ya. Ya, como te decía, sucede que Eguren vivió allá en Chuquitanta por sus problemas de salud. Lo que pasa es que Eguren tenía serios problemas de asma y con su familia se trasladaron al sur de Lima. ¿No? Y Eguren vivió allí rodeado de naturaleza, observando el paisaje, disfrutando, ¿no? Y era uno de los pocos niños, porque era el único niño de la zona también, era el único niño de la zona, y Eguren creció en soledad. Y lo peor de todo es que estalla la guerra contra Chile, ¿no? Fíjate que Eguren nació, ¿en qué año nació Eguren? Eguren nació en, te lo buscamos, José María, en 1874, 74. Eguren nació en el 74. Ya, en el 74, y la guerra contra Chile fue en el 79. O sea, él tenía 5 años y estalló la guerra contra Chile. Y Eguren y su familia se quedaron allá, en Chuquitanta, hasta que, porque te acuerdas que Lima fue invadida, ya Eguren se quedó allá, ¿no? Y así iba a pasar casi toda su primaria. Y ya en secundaria, bueno, cuando tenía ya cuánto, unos 12 años, 13 años, recién fue al colegio. Recién fue al colegio. O sea, sus primeros años estaban marcados por la soledad. Eguren creció leyendo, eso sí, leía bastante. Su hermana le traían libros, ¿no? De literatura infantil, los hermanos Grimm, ¿no? Y muchos más. Así que Eguren se nutrió de la literatura inglesa, de la literatura inglesa, francesa, y Eguren creció, ¿no? Con ese mundo con ese mundo, ¿no? De la fantasía por esas lecturas iniciales de su vida. Y también no, y recuerda que creció rodeado de naturaleza, paisaje, y sus hermanos fueron sus primeros, no sus hermanas más que todo, ¿no? Sus primeros amigos. Después Segura se traslada al centro, a Lima, ¿no? Y vive ahí con sus hermanas, después vive en Barranco, se va, ¿no? Del que estaba al sur, se va allá cerca de la playa, al otro lado, en Barranco, y ahí vivía con su hermano. Su hermano tocaba en el piano y Eguren escribía. Y le gustaba mucho, ¿no? Eso. Eguren también era inventor. Eguren crea una máquina fotográfica del tamaño de un cubo de Rubik. Y todo lo que veía le tomaba fotos, ¿no? Naturaleza, el paisaje, los animales, los perros, los gatos, y todo lo que veía. Y hay un archivo de más de 100 imágenes de Guren. Yo lo tengo. ¿Dónde está? La casa. La obra plástica eguriana, ya que sacó la Biblioteca Academia de la Lengua. Ya, la obra plástica de Eguren, donde aquí Eguren también le gustaban las acuarelas, disfrutaba pintando acuarelas. Aquí tenemos las acuarelas de Eguren. Sí, Eguren era pintor. Mira todas las acuarelas de Eguren.
Sí, Eguren hacía un montón de acuarelas, ¿ah? Ahí están las acuarelas de Eguren. Ujú. Y también tomaba fotografía. Y aquí tenemos todas las fotografías que hizo Eguren. Era pintor, fotógrafo e inventor. Sí, por eso que el color de las acuarelas los plasma en sus textos. Ese ambiente de fantasía también lo pone en sus acuarelas. Sí, si quieres te lo presto. Pon tu mano en la cámara. Ahí está, ahí está. Sí, cuidado de caer. Ya, ahí está. Ahí está. Yo lo he puesto en el material. ¿No leí el material? Les envié el material. ¿Qué, no? Ah, me olvidé. Lo siento. Hoy te lo envío. Ahí está. Él es José María Guren. Ahí está Guren. Y su primer libro de Guren salió en 1930, perdón, en 1911. Ya en 1911, cuando Eguren sacó su primer libro de poesía, Eguren lo sacó porque sus amigos, los pocos que tenía, lo van a presionar, porque su obra era muy buena. Él publicaba algunos poemas en la revista de la época, ya, pero el libro no. Y su primer libro va a ser Simbólicas, en 1911. Ya que pasó inadvertido, ya sabes por qué. Lo que pasa es que la poesía de Guren era tan musical que la crítica de aquella época le decían que era poema para niños. Y así lo llamaron, el poeta niño. Mal llamado el poeta niño, porque lo encasilla como un poeta que hace literatura infantil. Cuando lo de Guren es mucho más que eso, es mucho más que eso. Y Guren después, ya unos 5 años más, cuando tenía 42 años, Eguren saca su segundo poemario, que se llama La canción de las figuras, en el año 1916. Salón, y si ustedes recuerdan, en 1916 apareció la revista Colónida, y fueron los Colónida los que se dieron cuenta de la importancia de Eguren. Porque mira esta portada, esa es la portada del segundo número de la revista Colónida. Y mira que el segundo número de esta colonia, no, en la portada aparece la cara de Guren. Y mira quién hace ese dibujo, Abraham Valdelomar. Los colónidas se dieron cuenta de la importancia de Guren. Los colónidas reconocieron cómo es que Guren no era una presencia distinta en la tradición peruana. Guren, por eso que le rinden homenaje. ¿No? Y Eguren va a ser invitado de los Colónidas, le van a pedir que declame sus poemas, pero a Eguren no le gustaba, porque era como tu profe, ¿no? Muy tímido, introvertido, callado, que apenas puede conversar con la gente y simplemente se dedica a hacer clases virtuales. Eguren. Ya, el segundo homenaje aparece después de cuánto? Después de 13 años. 13 años. Eguren 42 más 13, ¿cuánto tiene? 55, ¿sí? 55. A los 55 años le hacen un segundo homenaje. ¿Y quién lo hace? Un colónida, que ya no existía. Un colónida cuando ya no existía la revista Colónida. Un ex colónida. ¿Quién fue? Mariátegui. Porque recuerda que Mariátegui tenía su revista llamada Amauta. Y en la revista Amauta, ¿no? Que tiene su editorial Amauta, le hacen en 1929 un homenaje. Y la revista Mauta saca, ¿no? Un libro llamado Poesías, y dentro del libro Poesías aparece de nuevo Simbólicas, de nuevo La canción de las figuras, y dos poemarios más. Aparece Sombras y Rondinelas. Sombras y Rondinelas. Sí, y Eguren está siendo, no, muy apreciado, que su poesía llega hasta el extranjero. Y una poeta chilena que se iba a Estados Unidos y cuyo barco pasó por las costas del Callao, ella dijo, no, no puedo pasar por el Perú sin saludar al gran José María Eguren. Así que por favor, llama a su casa en Barranco que quiero estrechar la mano de ese poeta.
¿Y quién es esta famosa poeta chilena? Premio Nobel de Literatura. La primera premio Nobel en la tradición latinoamericana. ¿Hablamos de quién? De Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, la famosa poeta chilena, no educadora y reconocida internacional, cuando pasó por el Perú, ella fue a buscar a Eguren, porque lo admiraba, ¿no? Y dijeron, foto, y ahí está, con Eguren. Era el año de 1938. Eguren tenía cuánto, más de 60 años, más de 60 años, más o menos como tú ahorita, ¿no? Más de 60. Guapo ese Eguren, ¿no? Dice la otra. Oye, ¿cómo que yo sí le daba? Eso se llama gerontofilia. La Academia Peruana de la Lengua, la Academia Peruana de la Lengua recién se le hace su homenaje cuando Eguren ya tenía ya más de 60 años, casi 70 años. ¿Qué te pasa, Academia Peruana de la Lengua? ¿Qué te pasa, Academia Peruana de la Lengua? ¿Cómo le vas a hacer un homenaje a un... Bueno, está bien. Hace tiempo eres homenaje, hace rato eres homenaje. No, está tan viejito Eguren que ni siquiera leyó el discurso de agradecimiento. Sí. De ahí nomás al año siguiente se muere. Se muere en 1942 José María Eguren. Eguren, mira Eguren, que era muy guapo, ¿no? Un poco guapetón era Eguren. Eguren tiene un libro de ensayos que se llama Motivos Estéticos, donde Eguren dice lo siguiente. No, recuerdo los juguetes de mi niñez. Componía con ellos cortes egipcias y rimaba versos acompasados a mis faraones de colores. Me alucinaba lo lejano. Y era mi anhelo poetizar. En algún arte, la añoranza de la primera música del primer paisaje que me tocaron con su sueño y su alegría. Este es otro segundo dibujo que le hizo Valdelomar a Eguren. Eguren iba a la revista, no, a las reuniones de los colonias en el Palais Concert. La única vez que Eguren habló de política fue cuando estuvo a su lado Mariátegui. También, pues tienes a Mariátegui, ya el fundador del Partido Socialista Peruano, recontra rojo. ¿Cómo no vas a hablar un poco de política? Pues no, Eguren. Y aquí tenemos la obra de Eguren. No tenemos su primer libro, recuerda que fue Simbólicas de 1911. El segundo libro es La canción de la figura de 1916, el mismo año que aparece la revista Colónida. Después tenemos Sombras y Rondinelas, que apareció en un libro llamado Poesías, ¿no? Que la revista Mauta impulsó. Y después tenemos un libro póstumo que se va a llamar Motivos Estéticos. Inicialmente se llamó Motivos, ¿no? Después le van a acuñar con estético porque aludía a su arte. Esta es una acuarela de Eguren. Así que en Eguren encontramos una poesía, ojo, característica de su obra, ¿ya? Una poesía pura, un intimismo puro, ¿no? Por esa sensibilidad propia de él. Nos recuerda que Guren desarrolla la estética de la sugerencia. ¿Qué es lo sugerente? Algo que no se dice directamente, sino que de manera sesgada se presenta una cosmovisión. Por tanto, en las obras de Guren encontramos un manto de misterio. ¿Ya? También la poesía de Guren es bastante musical, cromática, y alude bastante al mundo infantil, pero eso no quiere decir de que la poesía de Guren sea para niños. ¿Ya? No alude al mundo infantil, pero va más allá de eso, debido a que al gran trabajo de la metáfora. ¿Sí? La metáfora. Personajes mitológicos, ¿no? Personajes de fantasía encontramos en la obra de Guren. Acá tenemos las acuarelas de Guren. ¿No? Ahí están sus acuarelas, muy bonitas. Acá te dejo algunos datos sobre la acuarela. Ujú. Acá están las fotos que tomó Eguren. Eguren tiene más de 100 fotografías. Esta es la cámara fotográfica que él creó. Una cámara fotográfica del tamaño de un cubo de Rubik. Era inventor. Eguren no pisó universidad, pero eso no fue una excusa para no ser un gran lector, autodidacta. Lo que sí fue, llevó, ¿no? Algunas clases de pintura. Por eso sus primeras acuarelas de Guren tienen ¿no? Cierto estilo académico, ¿no? Academicista, siguiendo las normas, pero después se va alejando en las acuarelas, ¿ah? En las acuarelas. Las fotos que tomaba Guren eran tamaño de una moneda de 5 soles más o menos. Yo tuve la suerte de ir a una exposición ¿no? de las obras de Guren hace tiempo. Así que la importancia de Guren. Uno, inició el ciclo de poetas, ¿no? De una nueva forma de hacer poesía en el Perú. ¿No? Fundador de una poesía distinta, contemporánea. Es el único poeta simbolista que hemos tenido.
Y acá está lo que dice Mariatti, ¿no? Pues, no, Eguren es un poeta puro, que pertenece a nuestra tendencia cosmopolita. No, acá están los Reyes Rojos. Como te dije, este poemita habla de la lucha como esencia de la vida. Lo interesante del poema es los colores que presenta, mira, desde la aurora y después dice verde, purpurinos cerros, oro azulinas, luz cadmio. Lo que pasa es que ustedes no han visto que cuando el tránsito de la mañana a la noche hace que el cielo tenga muchos colores. O sea, al parecer, quizá no es una interpretación, Eguren vio el cielo amaneciendo, vio el cielo anocheciendo y va a ver esa amplia gama de colores y Eguren le cantó al cielo del amanecer, al cielo del atardecer. Y es una lucha, ¿no? ¿No has visto que el cielo se tiñe de sangre? Como si el día perdiera ante la noche. Y en eso la noche se tiñe también de sangre cuando la noche desaparece y vence el día. Una lucha constante, una lucha entre opuestos. Esa es la poesía eguriana. Lee conmigo no, esta interpretación. En este poema observamos el tema de la lucha como esencia de la vida. Mira, pregunta de San Marcos de la Pre. Asimismo, la presencia del transcurrir del tiempo cíclico, desde la aurora hasta la noche, marca la eternidad de esa lucha. Pero no solo eso, el poema está pensado musicalmente. El ritmo es perfecto. Las palabras pues se asocian rítmicamente acordes a la idea de una partitura musical. El poeta no quiere reflejar directamente la realidad. Por el contrario, busca sugerir una atmósfera de misterio, una recóndita vivencia. Recuerda, esto es la estética de la sugerencia, el gran trabajo de la metáfora. Porque Guren pertenece al simbolismo y el simbolismo desarrolla el símbolo poético y el símbolo poético es la metáfora. ¿Sí? Claro, la expresión sugerente. Si recuerda, mejor es sugerir que decir. Sugerir es mejor que decir. Ujú. El Duque, este poema es el más musical de Gure. En serio, eso es un deleite para el oír. Escucha el poema. Este poema es para leerlo en voz alta. Hoy se casa el duque de Nueve, viene el chantre, viene el juez. Y con pendones escarlatas, Florida cabalgata, a la una, a la dos, a las 10, que se casa el duque de Primor con la hija del clavo de olor. Allí están con pila de bisonte los caballos del lobo de monte y con seño triunfante, Galo, Cetrino, Rodolfo Montante. Y en la capilla está la bella, mas no ha venido el duque tras ella. Los magnates postradores, adoradores al suelo de penoche inclinan. Los corvados, los discípulos sujetos. Y la turba melenuda, estornuda. Y a los pórticos de los espacios, mira la novia con ardor, son sus ojos dos topacios de brillor, y hacen fiero alemanes, nobles rojos como alacranes. Y concentrados sus resuellos, grita el más herculeo de ellos, que gran duque entretiene, pero ya el gran cortejo se irrita porque el duque no viene, se lo ha comido Paquita. ¿Cómo es esto? ¿De qué habla el poema? Profe, habla de un matrimonio, pero ¿quién se casa? El duque Nuez con la hija del clavo olor. El duque Nuez con la hija del clavo olor. Nuez, clavo de olor. ¿En dónde encontramos nuez y clavo de olor? En un postre, quizá una mazamorra, quizá, no sé, estoy dando un nombre, ¿no? O sea, Eguren, y ustedes saben que una comida, un postre, ¿no? Es un matrimonio de ingredientes, es una unión de diferentes elementos. ¡Ah! O sea, Eguren vio un postre y le cantó al postre. Hoy se casa el duque, no viene el, casate viene el juez. Y al final, ¿qué pasa? El duque no viene, se la ha comido Paquita, se la comió entera. Golosa la Paquita. ¿Sí? Ya, esto es Eguren. ¿Y el pan más conocido de Eguren cuál es? El de acá. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño Estambul, su perfil presenta destelloso la niña lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa y la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con el fresco aroma de abedul, habla divina y milagrosa la niña lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. De encantación en un derroche, y en de leda vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. Pregunta, ¿este poema es un poema vanguardista? Para nada, porque el poema es bastante musical, así que Eguren no es de vanguardia. Recuerda eso, no es de vanguardia.
Encontramos musicalidad porque nebuloso rima con destelloso, Estambul rima con azul, insinúa con garúa, brilla con maravilla, melodiosa con milagrosa, abedul azul, ¿sí? Presencia de colores también, ¿no? Lámpara azul. Y la pregunta es, ¿de qué me está hablando el poema? Un lector ingenuo, ¿qué diría? Profe, de una niña con una lámpara. Y no, pues recuerda, la estética es la sugerencia. Entonces vamos más allá de lo que la lectura dice. En el pasadizo nebuloso, ya, es un ambiente donde hay nubes, es un ambiente misterioso. ¿Cuál mágico sueño Estambul? Ya, o sea, hace referencia a un ambiente exótico y lejano. O sea, una noche única, donde hay nubes, ¿no? ¿Cuál mágico sueño Estambul? Estambul, no Turquía. Su perfil presenta destelloso, o sea, apenas se le puede ver, ¿no? Su perfil, o sea, no es todo, su perfil presenta destelloso, o sea, brilla. La niña lámpara azul. ¿Y a qué brilla? Está vinculado con la oscuridad, donde hay nubes, y está bien, ¿no? Y parece el color azul. Puede ser el atardecer, pero ¿no sería mejor no, la luna? La niña lámpara azul es la luna que aparece en una noche única y nebulosa, como si fuera una niña que coge una lámpara. O también podría ser la muerte, que aparece esa luz al final del camino. O también podría ser una prostituta. ¿Por qué? Porque recuerda que ese oficio, que es uno de los más antiguos que hay, sí, no, ellas aparecían en la noche y acá hay palabras que me ayudan porque dice insinúa y me seduce. Ágil y risueña se insinúa y su llama seductora brilla. Se insinúa y me seduce. Claro, no, este oficio que le va a hacer debutar a Edu, no ya a Jordan. Ujú, ya las. O puede ser la inspiración poética, ¿no? Puede ser la inspiración poética. Casto hasta el indicado. Ya está en Jordan, no te preocupes. Ya, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Dejamos Seguren y vamos con Vallejo. Ya, Vallejo. Un ratito, ¿eh? Ya, un momento. Ah, sí trabaja. Oh, bien. Yo, yo creo que Edinson se merece un aumento, ¿no? Que esté grabado ahí. Edison ni siquiera está aquí. Entonces, ¿quién es? Ah, la luz, es la que chambea. Profe, tengo una duda. ¿Esto sería vanguardia? A ver. Claro, es un caligrama. Recuerda que los caligramas no es un claro ejemplo de verso libre. Es un claro ejemplo de verso libre. ¿Y por qué? Porque está aprovechando el espacio de la hoja. Ujú. Ese poema le pertenece a Jorge Eduardo Edelson. Es un poeta de la generación del 60. Se llama Poema en forma de pájaro. Es un poemón. Es un poema muy bonito. Ya, empezamos. ¿Ustedes qué academia son? Acá está. Edison solamente entra para cerrar la sala y cobrar.
mientras que los demás trabajan. ¿En serio? Literatura peruana. El vanguardismo. Recuerda que el vanguardismo no nació en el Perú, ¿ya? Salón, recuerda eso. El vanguardismo no nació en el Perú. El vanguardismo nació en Europa. Se va a dar en Europa con mucha fuerza después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En este periodo conocido como la etapa de entreguerras, ¿no? De los años 20, en los años 20 va a ser la época de más intensidad de la vanguardia o de las vanguardias. ¿Por qué? Lo que pasa es que el vanguardismo no es un movimiento, sino es un conjunto de movimientos artísticos que se van a dar en Europa. ¿Ya? ¿Qué conjuntos, qué movimientos artísticos? Tenemos el dadaísmo, el futurismo, el expresionismo, el surrealismo y demás ismos de vanguardia, y cada uno de ellos tiene una forma distinta de crear arte. Y a pesar de que cada uno de ellos tenía un camino distinto para crear arte, había algo que los ataba, a pesar de que cada uno de ellos era distinto. ¿Qué los ataba? Este afán de renovar, este afán de mirar con desprecio el pasado, este afán de querer buscar un camino innovador para el arte, ¿no? Esta mirada iconoclasta, este desprecio por la tradición, este rechazo en su mayoría de veces, ¿no? A la razón positivista, salvo el futurismo. Así eran los vanguardistas, ya los vanguardistas. Van a buscar una libertad absoluta en el arte, van a buscar la novedad y la originalidad. Si los románticos eran rebeldes, los vanguardistas van a ser más. Y esta vanguardia que nació en Europa va a llegar al Perú, ¿no? ¿Y cuál es la característica más importante de la vanguardia? Recuerda que la vanguardia ya tiene un afán renovador. Claro, se libera de las formas, se libera de las convenciones, se libera de las, ¿no? De las reglas que regían en el arte. Así es. Muy bien, Lucecita. ¿Ya? Puedes sentarte en la mesa de los sindicados, ahí, a compartir con, ¿no? Con tu compañero Alessandro el manjar de los dioses. El día de hoy va a ser una mesa. ¿Sí? Solamente van a haber algunas personas indicadas, ¿no? Alessandro, Luz, ¿ya? Solamente quedan 6 sillas nada más. Así es. Y se van a sentar a mi derecha. Ya, como te decía, ¿no? La vanguardia. Profe, ¿a qué se refiere con iconoclasta? Ah, recuerda, un iconoclasta es aquella persona que no respeta las imágenes. ¿Ya? Un iconoclasta es aquel que no respeta los grandes símbolos. Como los vanguardistas miran con desprecio el pasado, se dice que tienen una actitud iconoclasta. ¿Ya? Eso es la actitud, ¿no? O sea, ese afán de desprecio por la tradición. Ya, seguimos. Así que la vanguardia se aleja. Mira la primera característica, la vanguardia se aleja de los prototipos realistas decimonónicos. ¿Qué quiere decir decimonónicos? Del siglo XIX. Ya van a rechazar toda la tradición. Van a buscar más que todo lo que busca siempre Jordan, ¿no? Experimentar. Sí, la vanguardia busca la experimentación. La vanguardia busca nuevas formas expresivas, nuevos caminos en el arte. En cuanto a la concepción estética, ¿ya? ¿Y cuál es el libro que inicia la vanguardia en el Perú? En el Perú el libro que inicia todo esto es Trilce. Trilce, que apareció publicado en 1922. Pero ten cuidado, ¿ah? ¿Por qué? Porque cuando Vallejo publicó Trilce, cuando Vallejo sacó su libro Trilce, cuando Vallejo sacó su libro Trilce, le dijeron, ah, ya, sí, no le hicieron caso. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué maldita sea la tradición? La crítica peruana es así. Es que tienes que tener el contexto. 1922. ¿Quién regresaba al Perú ese año que Vallejo sacaba Trilce? ¿Sabes quién regresaba al Perú? Regresaba el gran José Santos Chocano. Recuerda que Chocano era un poeta petulante y arrogante que tenía una voz estridente con una poesía grandilocuente, porque Chocano se hizo llamar el cantor de América. ¿Te acuerdas que Chocano dijo, soy el cantor de América, autóctono y salvaje, mi día tiene un alma, mi canto un ideal? Y Chocano regresaba al Perú, después de haber tenido una vida aventurera donde tuteó 2 veces a la muerte. Chocano casi muere en el extranjero fusilado, pero su presencia era tan colosal que hasta el mismo rey de España hizo un petitorio de perdón para que le perdonara la vida a Chocano. Sí, hasta el mismo Papa firmó un petitorio para que Chocano regresara al Perú. Chocano regresó al Perú. Era 1922. El presidente era Augusto B. Leguía y le hicieron un homenaje. Ningún poeta peruano ha tenido tantos homenajes como Chocano. ¿Sabes qué hizo Leguía? Leguía agarró, mandó a hacer una corona de oro, una corona como si fuera un emperador romano de oro, ¿no? Para premiar a Chocano. Lo, sí, le ponen una corona de laureles
de oro y le van a llamar poeta excelso del Perú. El alcalde de Lima de esa época lo llama hijo predilecto de la ciudad de Lima, le van a dar la llave de la ciudad. Y Vallejo sacaba Trilce. ¿Tú crees que Trilce, que es un libro completamente extraño, donde aparecen neologismos, arcaísmos, onomatopeyas, ruptura de sintaxis, escritura caprichosa, iban a opacar o cambiar la literatura en esa misma época? No, Chocano es la máxima expresión modernista que hemos tenido en el Perú. Así que la crítica le dijo, hablamos, Vallejo, o quien seas. Oye, tú, insignificancia, por favor, sigue tu camino. Sí, en serio. ¿Ah? Su libro de Vallejo fue llamado Disparate, disparate, disparate. Por eso que cuando Vallejo sacó Trilce, no vas a pensar que tuvo la resonancia que ahora tiene. No, no, no. El libro pasó inadvertido. Entre uno u otro crítico hablaron de él, pero lo llamaron disparate. Sí. ¿Quién era el presidente? Leguía. Augusto B. Leguía, el segundo gobierno de Leguía, conocido como el oncenio. En ese contexto llega la vanguardia. Y el vanguardismo en el Perú, cuando llega y se instala, más que todo se instala en poetas provincianos. Puede ser una bonita pregunta de admisión. Salón, escucha la pregunta, ¿ya? A ver, escucha la pregunta. El vanguardismo europeo que se desarrolla inicialmente en Europa llega al Perú en la segunda década del siglo XX. Mencione por qué el vanguardismo se desarrolla principalmente en las ciudades provincianas. ¿Cuál marcarías? ¿Qué dirías? ¿Cuál sería tu respuesta? La B, dice el otro. Ya, ¿por qué el vanguardismo se da con mucha fuerza en provincia? Por ejemplo, Vallejo es provinciano. Vallejo nació en Santiago de Chuco, La Libertad. Carlos Oquendo Amat, que tiene un hermoso libro llamado Los famosos 5 metros de poemas, él era de Puno. Los hermanos Peralta, Alejandro y Arturo Peralta, también eran provincianos. ¿Por qué? ¿Por qué en la provincia? Para romper con las tradiciones modernistas, por las preocupaciones sociales. Ya, pero ¿por qué provincia? Ya no me estás yendo no muy general. ¿Por qué? Por los Colónida. Recuerda, el grupo Colónida, el grupo Colónida era un grupo de jóvenes rebeldes provincianos. O sea, ese espíritu de rebeldía, de ir en contra de lo establecido, se estaba dando en provincia con mucha fuerza. Es por eso que los primeros vanguardistas van a ser de provincia. Por ejemplo, tenemos a Alberto Hidalgo, era de Arequipa. Vallejo era no, de La Libertad. Los hermanos Churat, los hermanos Peralta, no, eran de Puno. Alejandro y Arturo Peralta, Alejandro que mantuvo su nombre, sacó su libro Ande, que fue pregunta de admisión del año pasado, ya, y su hermano Arturo Peralta, que se cambió de nombre y se hizo llamar Gamaliel Churata. Ujú. Ahí tenemos, mira, ahí tenemos a Alberto Hidalgo, tenemos a Alejandro Peralta con su libro Ande, que fue pregunta de admisión, ¿no? Tenemos a César Moro, él es un poeta limeño, que se hace cambiar de nombre, su nombre verdadero no era César Moro, su nombre verdadero era Alfredo Quispes Asín. Después tenemos a Emilio Adolfo Westphalen, gran poeta surrealista, ¿no? También tenemos a Xavier Abril, a los Oquendo Amá, que saca un libro precioso llamado Los 5 metros de poema. Acá está, mira. 5 metros de poemas. ¿Por qué se llama 5 metros de poemas? Porque sacas el de acá, la carátula, y el libro lo extiendes. Porque el libro termina siendo 5 metros de poemas. Se abre de manera de porrión, 5 metros de poesía. Y, y lo gracioso es que el libro empieza diciendo, abre el libro como quien pela una fruta. Acá lo dice. Abre el libro como quien pela una fruta. Una actitud muy lúdica, ¿no? Una metáfora muy simpática. Y quiero que te des cuenta la influencia cubista. ¿Por qué? Porque mira, cómo juega con el espacio de la hoja. Encontramos algunos caligramas, una marcada influencia del verso libre. Acá, mira, ¿ves? 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 Ujú, ujú. Innovador.
Lamentablemente Carlos Ocanama muere joven. Claro, versolibrismo. Es el versolibrismo en su máxima expresión. Caligramas. ¿Qué es, profe? ¿Qué es verso libre o versolibrismo? El versolibrismo viene de verso libre. ¿Y qué es el verso libre? Es el verso que se libera de la métrica, que ya no tiene métrica, que no tiene rima. Ya no les interesa la musicalidad. O sea, oye, Eguren, ya fuiste. Oye, Valdemar, ya fuiste. Oye, Rubén Darío, ya fuiste. No les interesa la musicalidad. Y todo lo que te acabo de explicar está acá. Solo una pregunta. ¿Por qué está Eguren y González Prada acá? ¿Quién me dice? ¿Por qué está Eguren y González Prada acá? ¿Qué hace acá González Prada? ¿Qué hace acá Eguren? Por las influencias. ¿Por qué? Escucha. Lo que pasa, claro, toman sus intenciones. Por ahí va, sus intenciones. Escucha. Lo que pasa es que cuando el vanguardismo llega al Perú, en el Perú se vivía una intensa actividad política. ¿Por qué? Porque es la época en la cual se funda el APRA, 1924. Es la época en la cual se funda el Partido Socialista del Perú. Es la época en la cual se funda el CGTP. Así que el Perú vive una intensa vida política y social, donde aparecen grupos de reivindicaciones políticas, los partidos de masas, así es. Y en esta época, donde hay una fuerte conciencia social, el vanguardismo llega y van a haber vanguardistas que van a tener una inclinación social. Mira el cuadrito. Tenemos una vanguardia, ¿no?, que tiene preocupaciones sociales de su época. Y ellos se consideran los herederos de la voz de González Prada. Acá está. La vertiente González Pradrina. O sea, poetas sociales. Poetas sociales. ¿Sí? Y después tenemos otros poetas que dicen, no, yo no hago política, yo hago poesía. Yo soy como Eguren. No, poesía pura. ¿Ya? Y esto va a ser la vertiente eguriana. Pero eso no quiere decir de que González Prada, ¿ya?, y Eguren sean integrantes. No, no, no. Sino son herederos del pensamiento poético de González Prada. Herederos del pensamiento poético de Eguren. ¿Sí? Nada más. Nada más. ¿Ya? Son un punto de referencia, nada más. ¿Sí? ¿Me entienden eso? Por sus preocupaciones estéticas. Preocupación estética social, preocupación estética pura. ¿Ya? Y el día de hoy vamos a hablar de este hombre. ¿Quién es él? El gran César Abraham Vallejo Mendoza. Él nació en Santiago de Chuco, La Libertad. No, el gran César Vallejo. Santiago de Chuco, La Libertad, un 16 de marzo de 1892. Y falleció en París un Viernes Santo 15 de abril de 1938. El gran César Abraham Vallejo Mendoza. César Vallejo. César Vallejo va a ser el el menor de 11 hermanos, el último de 11 hermanos. Vallejo, ya, Vallejo, desde muy pequeño tuvo una inclinación religiosa. Él fue monaguillo. Monaguillo, o sea, aquellos que ayudan en la preparación de la misa. Ya, él fue monaguillo. Y hasta pensó en abrazar las ideas católicas, ¿sí? Pensó en ser cura, como todos los hombres de ADC. No, él pensó seguir el camino de Dios, él pensó no, en abrazar la cristiandad, ¿sí? Porque así somos los hombres, estamos inclinados hacia lo que es la teología, ¿no? Y la cristiandad y nuestras ideas religiosas. Ujú. Una vez lo pensé. Y sí, hago en bien a la iglesia. Yo también lo pensé de niño. Es que así somos los hombres, estamos inclinados, ¿no? A seguir el camino de la castidad. Bueno, sucede que Vallejo, no Vallejo, iba a seguir el camino de la cristiandad hasta que pasó algo. Se enamoró. Se enamoró, no se enamoró. Y se parece mucho a la historia de Edu. ¿Por qué? Porque esta chiquita se llamaba María. Sí, se enamoró de María. Se enamoró de María. Sí, en serio, ¿ah? Se enamoró de María. Hasta que María desapareció de su vida de manera abrupta. Sí. ¿Qué pasó? ¿Se fue a bailar con otro en un campeonato? No. Sucede de que Eguren, perdón, Eguren, ¿qué estoy hablando?
No, la enamorada de Vallejo, María, desapareció abruptamente de su vida y Vallejo se desesperó y y hasta Vallejo pensó en la muerte, hasta que después se enteró de que la enamorada de Vallejo sufría de tuberculosis y la familia se la llevó para que llevara un tratamiento. Pero lamentablemente ella no superó la enfermedad y falleció. Por eso que Vallejo se sintió muy mal y tiene un poema en el cual le reclama a Dios y le dice, tú no tienes Marías que se van. Tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creador. El hombre sí te sufre, el Dios es él. Los dados eternos, César Vallejo. Interesante. ¿Eh? Bueno, Vallejo estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, dejó la Universidad de Trujillo y vino a Lima. En Lima postuló a San Marcos y adivina qué, ingresó a San Marcos a estudiar medicina en San Marcos. Lamentablemente tuvo que dejar la carrera. ¿Por qué? Tuvo que dejar la carrera porque no le alcanzaba el dinero. No le alcanzaba el dinero para los estudios, los materiales, su estadía, y Vallejo tuvo que regresar a Trujillo. Y en Trujillo terminó la carrera no de letras, allá en la Universidad Nacional de Trujillo, con una tesis que se va a llamar la poesía, el romanticismo en la poesía castellana. El romanticismo en la poesía castellana. Y Vallejo se dedicó a la docencia. Siendo profesor, le dictó, ¿no?, al pequeño Ciro Alegría. Y Ciro Alegría tiene un artículo que se llama El Vallejo que yo conocí. El Vallejo que yo conocí, en los cuales Ciro Alegría nos habla sobre esa experiencia que tuvo con Vallejo siendo profesor, donde Vallejo, muchos padres lo miraban con desconfianza. ¿Por qué? Lo que pasa es que Vallejo tenía una forma de ser bastante peculiar. Vallejo tenía el cabello bien negro y largo. Se vestía completamente de negro y era muy arisco a la gente. Si no entablaba relación social con muchas personas. Y aparte que Vallejo también tenía sus ideas socialistas, y en esa época el socialismo no era bien visto, bueno, hasta el día de hoy, no, el socialismo no era bien visto, y Vallejo no tenía esa ideología y era poeta, y publicaba en alguna u otra revista de la época, ¿sí? Por eso que los papás no miraban con buenos ojos a ese poeta rojo, ¿sí? Y eso lo cuenta Ciro Alegría. Ciro Alegría nos narra un poco y después nos narra cómo Vallejo terminó siendo un poeta muy amable, un profesor muy amable y una persona que va a respetar. Y nos narra después la experiencia que tuvo con él y todo lo que, no, lo que significó para su vida. Sí, se llama El Vallejo que yo conocí, de Ciro Alegría. Cuando Vallejo también tenía no, Vallejo también tenía un alma muy, no, un alma muy sensible. Así que Vallejo desde muy joven tuvo esta inclinación poética, hasta que Vallejo, no, y siendo joven, perteneció a un grupo de poetas llamado el Grupo Norte. El Grupo Norte que antiguamente se llamaba La Bohemia de Trujillo. Y esto es una fotografía. Mira. El Grupo Norte, que antiguamente se llamaba La Bohemia de Trujillo, después va a adoptar el nombre de Grupo Norte. Y Vallejo participaba en esas reuniones. ¿Y quién es Vallejo? El que está en el medio sentadito mirando de costado. Él es Vallejo. Ya, él es Vallejo. Sí, facherita. Ya, él es Vallejo. Y cuando estaba en la reunión en el grupo Norte, se enteró de la muerte de quién, de la abrupta muerte de Rubén Darío. Ustedes recuerdan que Rubén Darío murió a los 49 años víctima de cirrosis pulmonar en 1915. Darío murió de una manera inesperada. Nadie concebía la muerte del gran Rubén Darío hasta que llegó la fatal noticia. Murió Rubén Darío. Era 1915. Vallejo nos enteró de la muerte de Rubén Darío, lloró como un niño, como si su hermano mayor o alguien conocido muy cercano a él hubiera fallecido. Fue tanta la tristeza de Vallejo que se puso a declamar en voz alta los poemas de Rubén Darío. Y sus amigos lo llamaron, tú vas a ser el sucesor de Darío. Y dicho y hecho, ¿por qué? Porque los primeros poemas de Vallejo tienen influencia rubendariana. Su primer libro de poemas lo sacó 3 años después. Recuerda que Rubén Darío murió en 1915 y Vallejo sacó en 1918 Los Helados Negros. Y Los Helados Negros tienen influencia rubendariana, porque encontramos musicalidad y preocupación métrica y estrófica. Encontramos sonetos en Los Helados Negros. Así que Vallejo tiene una preocupación en el lenguaje, una preocupación musical, una preocupación estructural propia del modernismo, porque estaba de moda en esa época.
y Vallejo se deja llevar por la moda estética y desarrolla poemas modernistas. Pero también encontramos influencia de Valdelomar. ¿Por qué? Porque encontramos ambientes provincianos. Cuando uno lee a Vallejo, encontramos el hogar provinciano, ¿no? Hay poemas como A mi hermano Miguel, hay poemas como Los pasos lejanos que aluda al padre, hay poemas también que habla del amor provinciano que se llama Idilio Muerto. Así que Vallejo tiene elementos del posmodernismo y elementos del modernismo en la obra vallejiana, tanto la influencia de Rubén Darío como la influencia de Abraham Valdelomar. ¿Ya? Sí, Vallejo. Ay, pero joven Vallejo. El joven Vallejo iba a publicar su libro. Y como cualquier persona joven, él busca que las personas que admiran le den una opinión sobre su obra, ¿no? Y Vallejo le manda un poema a Clemente Palma. Vallejo le envió un poema a Clemente Palma y Clemente Palma lo destruye. Quiero que veas conmigo lo que le dice Clemente Palma. ¿Ya? Vallejo le manda este poema. Este poema se llama El poeta a su amada. Salón, al ojo, ¿qué forma tiene este poema? ¿Qué forma tiene? 4-4-3-3. ¿Cómo se llama ese tipo de poema? Muy bien, Jordan Retes. Te puedes entrar en la mesa ¿no? de los elegidos allí. Jordan, te puedes entrar en la silla, no encima de Sandro. Jordan, por favor. En la silla aparte. Jordan, hemos hablado hoy. Seguimos. Ya, este poema es un soneto. Ya, este poema es un soneto. Elige así. Entendí la referencia. Edu, ya hemos hablado ya. Esos videos y esos tampoco no puedes estar viendo cuando te preparas, Edu. ¿Ya? Ya, seguimos. Este es un soneto. ¿Por qué es un soneto? Recuerda que un soneto es la unión de dos cuartetos y dos tercetos. 4-4-3-3. ¿No? Y cada verso, si ustedes se dan cuenta, cada verso presenta 14 sílabas métricas, ¿no? Es un verso alejandrino. Y no solamente eso, hay musicalidad. Salón, fíjate, crucificado rima con llorado, beso rima con beso, mirado con oficiado, hueso con beso, juntos con difuntos, amargura con sepultura y ¿no? Y benditos con hermanitos. Encontramos aquí musicalidad, claramente hay musicalidad, ¿no? La pregunta es, ¿por qué Clemente Palma lo basurió? ¿Por qué Clemente Palma? ¿Por qué? Lee conmigo. Vamos a ver si este poema se merecía tanto hate. A ver, lee conmigo. El poeta a su amada. César Vallejo. Amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mis besos. Y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. En esta noche rara que tanto me has mirado, la muerte ha estado alegre y ha cantado en su hueso. En esta noche de septiembre es oficiado mi segunda caída y el más humano beso. Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos, se irá secando a pausa nuestras excesas amarguras y habrán tocado a sombra nuestros labios difuntos, y ya no habrán reproches en tus ojos benditos, ni volverá a ofenderte, y en una sepultura los dos nos dormiremos como dos hermanitos. Este poema se merecía tanto hate. Ahí vamos a leer lo que dice Clemente Palma, ¿ya? Vallejo le envía este poema a Clemente Palma. ¿Por qué? Lo que pasa es que Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma, Clemente Palma Román, ¿no? Él dirigía una revista llamada Variedades. Y en esa época Clemente Palma era la voz más importante en cuanto a la crítica literaria. Y Vallejo, como cualquier persona que hace poesía, no le pide a Clemente Palma una opinión. Y Clemente Palma le responde lo siguiente. Señor C.A.V., César Abraham Vallejo, Trujillo. Y le dice, ¿también es usted de los que vienen con la tonada de que aquí estimulamos a todos los que tocan de afición la gaita lírica? O sea, los jóvenes a quienes se le da el naipe por escribir tonteras poéticas, más o menos desafinadas o cursis, y la tal tonada le da el margen para no poner en duda que hemos de publicar su adefesio. Nos remite usted un sueldo titulado El poeta a su amada, y en verdad lo acredita usted para el acordeón o la acordeona más que la poesía. Amada, en esta noche tú estás crucificado sobre los maderos curvados de mis besos. Amada,
Y tú me has dicho que Jesús lloró y que hay un Viernes Santo más dulce que sus besos. ¿A qué diablos llama usted madero curvado de sus besos? ¿Cómo hay que entender eso de la crucifixión? ¿Qué tiene que hacer Jesús en estas burradas más o menos infectas? Hasta el momento de largar al canasto su mamarracho, no tenemos de usted la idea de la deshonra de la colectividad trujillana y la que si se descubriera su nombre, el vecindario le echaría lazo y la amarraría en calidad durmiente en la línea ferrocarril de Malabrigo. Mira, tonteras poéticas, adefesio, cursilerías, no, mamarracho. ¿Qué es esto, Clemente Palma? ¿Cuántos adjetivos nuevos que no conocía en contra de Vallejo? Sí, imagínate. Hasta a mí me duele, me arde. ¿Qué hizo Vallejo? Lo que haría cualquier persona. Vallejo se sintió muy mal, pero Vallejo le pidió ayuda también a otro poeta. Quería saber si en verdad quería saber si en verdad era un adifesio. ¿Y qué hizo Vallejo? Vallejo fue a buscar a González Prada. Recuerda que González Prada ya era muy mayor, ya era un anciano, que vivía en su casa en el centro de Lima, en el barrio Capón, no, en la calle Capón. Ya, en la calle Capón tenía ahí su casa, no vivía con su hijo, Alfredo, y con su esposa francesa, y siempre estaba muy presto, no, siempre estaba muy presto a recibir a los jóvenes, no entusiastas, porque recuerda que González Prada decía los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra, y el joven provinciano César Abraham Vallejo Mendoza fue allá y lo buscó, y habló con él, y lo entrevistó, porque Vallejo también no, hacía un poco de periodismo, y González, le tendió un poema, y le dio, y González Prada lo aplaudió. Y González Prada muere en 1918 de un ataque al corazón. ¿Qué hizo Vallejo? Le dedicó un poema en 1918. ¿Y qué poema es ese? El que tanto le gustó a González Prada, Los dados eternos. Para Manuel González Prada, esta emoción tan bravía, la cual aplaudió el gran maestro. ¿Sí? Vallejo. Pero Vallejo, y para cómo se muere González Prada. Imagínate, oye González Prada, ¿qué tal mi poema? Oye, ¿puedes hacer? Se murió. Bueno, mejor no le pido nada. Oye, Abraham Valdelomar. Sí, y Vallejo fue a buscar a Abraham Valdelomar, ¿ah? Se fue allá al centro de Lima, en Girón de la Unión, con Emancipación, y se fue allá. Vallejo fue a buscar al gran Abraham Valdelomar, que estaba joven y por tanto podía ayudarlo. Dice, señor Abraham, y Valdelomar, que siempre estaba rodeado de gente, señor Abraham, por acá, por favor. Y en eso Valdelomar voltea y lo ve a un provinciano de rasgos étnicos muy marcados, y Valdelomar le dice, hola, ¿cómo estás, provinciano? ¿Qué es lo que deseas? Señor Abraham, por favor. No, no, primero saluda, ¿ya? Y Valomar tendió la mano así. Así le puso la mano. Primero saluda, no seas naco. Y Vallejo no sabía si darle la mano o besarle la mano. ¿No? Y en eso Vallejo le va a dar la mano y Valomar se ríe y le dice, ¿qué deseas, provinciano? Señor, tengo este libro y quiero publicarlo, señor. Usted lo puede leer, por favor. Y en eso Valomar se detiene, abre la primera hoja y dice, a ver, vamos a leer tu libro, ¿ya? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como sentido se impuso la resaca de todo lo sufrido. Son pocos, pero son, ¿qué cosa? A ver. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber robado el pan de tu mesa, pero este pobre barro pensativo no es cosa fermentada a tu costado. ¿Qué? Yo nací un día que Dios estuvo. No, suficiente. Vas a ser un grande. Vas a ser un grande, porque solo un grande reconoce a otro grande. Imagínate la cara de Vallejo. Vallejo está emocionado, tiene una careta enorme, así como de anime, con unos ojos exorbitantes. Vallejo estaba, no, emocionado porque el gran Abraham Valomar lo llamó grande. No, y Valomar le dijo, ¿sabes una cosa, provinciano? Dame tu mano. ¿Cómo te llamas? Vallejo. César Vallejo. ¿De dónde eres? De Trujillo, señor. Dame la mano, César Vallejo. Y anda a dile a todo Trujillo, casi estrechó la mano del gran Abraham Valomar. Señor Abraham, por favor, ¿usted puede hacer el prólogo de mi libro? Claro que haré el prólogo de tu libro. No te preocupes, dame tiempo. Y sucede que Valdelomar le prometió hacer el prólogo de su libro. Estaba joven Valdelomar, estaba en lo mejor de su carrera, admirado, ¿no? Y odiado. Pero maldita sea. Llegó el fatídico 1919. Valdelomar se va a Ayacucho, se cae las escaleras y se mata. Y se muere a la corta edad de 31 años.
¿Qué hizo Vallejo? No tuvo más remedio que publicar el libro sin las palabras de Abraham Valdelomar. ¿Y cuando lo publicó? El mismo año que muere Valdelomar, en 1919. Profe, pero usted dijo que el libro lo tenía en 1918. Sí, lo que pasa es que Vallejo lo tenía impreso, lo tenía ahí guardadito, tiene un montón de libros guardados, esperando las palabras de Abraham Valdelomar. Era 1918. Valdelomar le había prometido que sí, y lo tenía guardado, esperando, hasta que se muere. Dijo que, bueno, ya fue, pues, tengo que sacar mis libros. ¿Y cuándo recién lo publicó? Lo publicó en 1919. Lo publicó en el 19 cuando ya estaba muerto, en el 19. El libro pasó sin pena ni gloria. El libro es una colección de 69 poemas con influencia rubendariana, algunos elementos no del posmodernismo, y bueno, el libro pasó inadvertido. O sea, el que lee esos negros acaba muriendo. Sí, ya, sí, el libro pasó inadvertido. Vallejo regresa a Trujillo, porque había estado en Lima, regresa a Trujillo. ¿Y qué crees que pasa? Vallejo no está en Trujillo y Vallejo no ve un incendio pavoroso. Era 1921. Vallejo vio un incendio pavoroso, un incendio de un mercado. Un mercado se quema en grandes magnitudes. Vallejo no intenta ayudar, pero muchas personas que también intentaban ayudar, otras se van a aprovechar. Aprovechando el caos y el tumulto, van a empezar a robar, saquear algunos puestos. La policía llega y se lleva a todos los que estaban allí. ¿Y a quién se llevan? Al joven Vallejo. Joven, provinciano, de izquierda, que la gente desconfiaba de sus intenciones simplemente porque era de izquierda, lo van a meter 4 meses en la cárcel. Va a ser la peor etapa de la vida de Vallejo. Vallejo casi muere en la cárcel. No, intentaron acabar con su vida en la cárcel 2 veces. Sí, eso marcó duramente a Vallejo y eso lo cuentan en una novela llamada Vallejo en los infiernos. Vallejo en los infiernos es una novela de Eduardo González Viaña, que nos cuenta de la estadía de Vallejo en la cárcel. Fue duro para él, fue terrible para él, y más que todo para un joven de izquierda, cuya época no eran perseguidos. Si quieres una lectura entretenida, con elementos históricos, Vallejo en los infiernos. Y esa cárcel era llamada así, los infiernos. Léala. Compré el libro en la FIL. Bien, bien, lo hice. No lo leíste. Mira mi ojo. Bote el agua, ¿ya? Bulbasaur. Bote el agua, para pasar la decepción. Ya. Vallejo la pasa muy mal en la cárcel, pasa muy mal en la cárcel, ¿no? Y Vallejo va a ser liberado. Ahora imagínate la situación de Vallejo, el estado de Vallejo. Ah, y para colmo, muere su madre, y para colmo, su enamorada Otilia aborta. ¿Por qué? Porque Vallejo no quería tener familia. Otilia, que está embarazada, Otilia le dice que estaba, no, que tenía unos meses y que lo mejor sería casarse porque no está bien que yo esté en este estado y estemos de esta manera. Lo nuestro ya es serio, voy a tener un hijo tuyo. Y Vallejo le dice, no, yo no quiero tener hijos, yo quiero dedicarme a la literatura, yo no pienso en familia. Y Otil le dice, ¿qué? Entonces, ¿esto qué es? Y Vallejo no sabía qué decir.
Y él dice, entonces contigo nada. ¿Y qué se hace ella? Se va y aborta clandestinamente. Sí. Vallejo se enteró después de unos meses, se enteró de que Otilia había abortado. Imagínate, Otilia aborta, muere su madre, se va a la cárcel. O sea, todo ese dolor que tenía Vallejo, Vallejo lo va a transmitir en nuevas palabras. Por eso es que Vallejo saca Trilce. Trilce se acomoda a toda la situación, ¿no?, crítica que tenía Vallejo. Porque ¿no te pasó a ti alguna vez que estás tan mal, que estás callado y tu amigo te pregunta qué tienes, qué te pasa y tú le dices, no, nada? Pero tu amigo te sigue, oye, pero cuéntame, ¿qué tienes? No, nada, ¿para qué voy a hablar? Si al final cuando hablo, ¿acaso lo soluciono? ¿Acaso las palabras son mágicas y pueden cambiar la realidad? Pero existen las palabras y hay que usarlas. Sí, pero estas no me sirven. ¿Y qué hace Vallejo? Vallejo rompe las palabras, quiebra la sintaxis y crea una nueva forma de expresar. Eso es Trilce. Trilce es un libro completamente extraño que se acomoda a la situación de Vallejo. Y Vallejo lo sacó en 1922. Cuando Trilce apareció, como te dije, fue llamado Disparate. Y para colmo, no, para colmo iban a reabrir el caso de robo e incendio. Vallejo iba a volver a la cárcel. ¿Y qué dijo Vallejo? No, este país no es para mí. Este país no es para mí. Vallejo tomó sus cosas, se compró un boleto en tercera clase y se fue a Europa para conocer la vanguardia desde dentro, para desempolvarse de esta mala suerte que lo acompañaba en este país. Y Vallejo se fue, se fue del Perú para nunca más volver. Se compró un boleto en tercera clase, Salón. Apenas tenía para el pasaje. ¿Tú crees que la pasó bien allá? No, pero no interesaba. Estaba en otro país, rehaciéndose, conociendo nuevas personas. Y Vallejo conoció la vanguardia desde adentro, de lo más profundo, desde Europa, desde Francia. Pero no tenía dinero. Dormía en las calles, engañaba el sueño con el hambre, dormía muy temprano y dormía hasta tarde para solamente comer una vez al día. Y tanto era el hambre que Vallejo le pidió trabajo a sus amigos en Lima. Puedo mandar artículos, necesito comer. Sus amigos le dijeron, ya, envía artículos. Y Vallejo empezó a mandar una serie de artículos desde allá, desde el viejo continente, que después se van a agrupar en un libro llamado Desde Europa. Son los artículos periodísticos de Vallejo, ¿no? Y Vallejo allá en Europa, lo bueno es que conoce a la que va a ser su esposa, a Georgette Philippard. Vallejo conoce a Georgette y se casa con ella. Ella es Georgette. Lo acompañó en las buenas y más aún en las malas. Una joven costurera que era una pequeña fortuna de su madre. Vallejo se casó con ella y van a irse, no, por diferentes países de Europa. ¿Sí? Van a irse por dónde? Se van a ir por Hungría, Italia, España, Rusia, porque Vallejo era recontrarrojo y Vallejo quería conocer el comunismo desde adentro. ¿Y qué hizo Vallejo? Vallejo se fue a Rusia y de esa experiencia sacó un libro. Rusia 1931, Reflexiones al pie del Kremlin. Sí, Vallejo saca un libro que habla de Rusia y hasta pensó en quedarse en Rusia, pero eso del idioma era muy complicado para él. No, y Vallejo saca un libro llamado El arte y la revolución. Era rojazo Vallejo. Era tan rojo Vallejo que cuando se fue a Francia sacó su carnet del Partido Comunista Francés. Cuando se fue a España sacó su carnet del Partido Comunista Español. Y cuando se fue a Rusia sacó su carnet del Partido Comunista Ruso. Era recontrarrojo Vallejo. Un momento. O sea, si yo leo Vallejo, ¿seré rojo? No, no, no. Simplemente vas a encontrar fuertes preocupaciones sociales en la obra vallejiana. Y más que todo en su último libro llamado Poemas Humanos. En Poemas Humanos. Sí. Bueno, Vallejo se fue a Europa, no vive con Georgette, que lo acompaña en las buenas. Vallejo se enferma y se muere. Sí, se enferma y se muere. ¿De qué se enfermó? Hay muchas teorías. Algunos piensan que tenía tifoidea, ¿no? Algunos creen que tuvo ay, que esta enfermedad era tifoidea y la otra era. La cosa es que le dio fuertes fiebres intestinales, sí, y adivina que se pudo curar, pero su familia era tan pobre que Vallejo enfermó. Georgette de muchas maneras intentó paliar la enfermedad, pero no. Habían días que amanecía bien, habían días que amanecía mal y Vallejo murió un Viernes Santo 15 de abril a la corta edad de 46 años. Vallejo muere joven.
Su esposa Georgette, no, ella entre lágrimas le dice que va a enterrar su cuerpo a la altura de su corazón. Vallejo fue enterrado en un cementerio pobre, pero ella, fiel a su promesa, porque las mujeres son así fieles, ¿no? Y más aún a su palabra, estoy hablando de la mujer francesa, ya, ella, ¿no? Después de mucha ayuda, después de muchas, ¿no? Muchas prestaciones, ella saca el cuerpo de su amado Vallejo y lo entierra en el cementerio más prestigioso de toda Europa, en el cementerio de Montparnasse. Y ahí sí enterró a Vallejo, en París. A pesar de que el Estado peruano quiso repatriar el cuerpo de Vallejo, ella se negó. Y Vallejo se ha enterrado allá en París, Francia. Cuando Vallejo murió, Georges Filipar junto con Raúl Porras Barrenechea van a ordenar la obra de Vallejo, ¿no? Y los poemas que estaban sueltos lo van a agrupar en un libro, que Raúl Porras, al encontrar una pequeña libreta, encontró muchos títulos tentativos, y Raúl Porras decidió llamar a este último libro Poemas Humanos. Poemas Humanos apareció al año siguiente de la muerte de Vallejo. Vallejo murió en 1938 y el libro apareció en 1939, donde el libro es publicado póstumamente. ¿Y por qué Raúl Porras toma la decisión de llamarlo Poemas Humanos? Porque en ese libro encontramos muchas referencias al cuerpo, el cuerpo como un espacio de dolor y el cuerpo como un espacio de liberación. Como hay muchos elementos corporales como tórax, ¿no? Huesos húmeros, clavículas, estentores, piel, orejas, ¿no? Esos elementos corporales, Raúl Porras toma la decisión de llamarlo poemas humanos. Ya, poemas humanos. O mejor, mira esto. Tenemos periodo de la poesía de Vallejo. Recuerda que la primera etapa de Vallejo es conocida como el periodo modernista, por la influencia de Rubén Darío y también por los elementos valderonianos, ¿no? De Valdelomar. Ahí tenemos los helados negros. Lo genial es cómo Vallejo en tan solo 4 años, en 4 años, ¿ah? En 4 años hasta menos, va de un estilo a otro innovador, la vanguardia. Cómo se rehace, cómo rompe su imagen del pasado y crea una nueva imagen poética. Trilce, trilce. Hasta la palabra es una palabra creada por Vallejo. Es un neologismo, no trilce. Son 77 poemas complicadísimos, herméticos, ruptura de sintaxis, escritura caprichosa, sí. Hasta el día de hoy el libro termina siendo muy complicado, ¿ah? Con decirte que el año pasado sacaron un libro en el cual interpretaban poema por poema. Sí, este libro. Trilce es un libro, ¿no? Comentado por Víctor Bish, donde aparece un poema y al costado del poema hay una interpretación de cada poema. Librazo, hace un librazo de crítica literaria muy interesante. Ya. Y después tenemos ya, ¿cuántas semanas no comió? Ah, ya, esto fueron 5 días sin comer. Sí, este fue 5 días sin comer. Sí, 5 hasta 6 días sin comer. Mm, sí. La editorial se llama como el cantante que te gusta, Peso Pluma. No, en verdad la editorial se llama Peso Pluma. Acá también, acá, no acá. Ya, acá está, mira. Heraldos Negros son 69 poemas divididos en 6 partes, ya, 6 partes. Tenemos paflones ágiles, buzos de la tierra, mensajes imperiales, truenos y canciones de hogar. Tenemos poemitas que aluden a la familia, como es el caso de A mi hermano Miguel. No, fíjate, a mi hermano Miguel. Acá está. Hermano, hoy estoy en el pollo de la casa, donde nos hace una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos a esta hora y que mamá nos acariciaba. Pero hijos, ahora yo me escondo, como antes, todas estas oraciones vespertinas, y espero que tú no des conmigo por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú, y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel,
Tú te escondiste, una noche de agosto, al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste, y tu gemelo corazón de esas tardes extintas aburrió de no encontrarte, y ya cae la sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir bueno, puede inquietarse mamá. Mira, pero qué poema tan duro, ¿no? Jugábamos a las escondidas, nos hacíamos llorar, nos reíamos, mamá nos acariciaba y nos decía, pero hijos, y ahora mi hermano, tú estás muerto. ¿No se parece a un poema de Valderomar? ¿Te acuerdas ese poemita en el cual habla de la ausencia del hermano? ¿Cómo se llama ese poema? El hermano ausente en la cena pascual. ¿Te das cuenta la influencia del Omar? El hogar, la familia. Después tenemos poemas que aluden a provincia, como el de acá. Claro, la influencia modernista de acá. Acá está la influencia modernista, mira. 4433. Soneto, pues. Este es un poema, el poeta Somá es un soneto. Aquí tenemos la influencia modernista, la musicalidad, la estructura. Y a mi hermano Miguel encontramos aquí la influencia postmodernista. Después el poema Los Pasos Lejanos, que también habla del hogar familiar. Mira, Los Pasos Lejanos. Mi padre duerme, su semblante augusto, figura un apacible corazón esta hora tan dulce. Si hay algo en el de amargo, seré yo. Hay soledad en el hogar, se reza, y no hay noticia de los hijos hoy. Mi padre se despierta, ausculta la huida a Egipto, el restañante adiós. Está ahora tan cerca, si hay algo en él de lejos, seré yo. Y mi madre pasea en los huertos, saboreando un sabor ya sin sabor. Está ahora tan suave, tan ala, tan salida, tan amor. Hay soledad en el hogar, sin bulla, sin noticias, sin verde, sin niñez. Si hay algo quebrado en esta tarde y que baja y que cruje, son dos caminos blancos, curvos. Por ellos va mi corazón a pie. Mira qué poemón. Mira esas metáforas que construye Vallejo, que aluden claramente a un ambiente de tristeza, un recuerdo que ya no va a volver, ¿no? La familia, donde hay un hogar donde los hijos están ausentes. Y después tenemos Trilce, extrañísimo, un libro que consta de 77 poemas, donde los poemas no tienen títulos, tan solo números romanos, donde encontramos ¿no? una escritura caprichosa, una ruptura de sintaxis, no, presencia de arcaísmos, que son palabras en desuso, presencia de neologismos, que son palabras nuevas, y hasta onomatopeyas, que son sonidos de cosas. Y eso hace que el libro sea muy difícil de entender. Por tanto, que el libro sea muy cerrado, muy hermético. Aquí se desecha la musicalidad. Aquí se busca más que todo la cacofonía. Aquí se rompe la métrica. O sea, acá ya ni sonetos, tercetos, ya fue ya. ¿Ya? Ejemplo, el poema uno. ¿Quién hace tanta bulla y ni deja testar las islas que van quedando? Un poco más de consideración en cuanto será tarde, temprano, se aclatará mejor el guano, la simple calabrina tesoria que brinda sin querer en el insular corazón. Salobra Alcatraz acalla la idea agrupada. Un poco más de consideración y el mantillo líquido 6 de la tarde lo va soberbios bemoles. Y la península párase en la espalda bocelada impertérrita en la línea mortal del equilibrio. ¿De qué me habla el poema? ¿De qué me habla el poema? Es el poema uno. ¿Quién hace tanta bulla y ni deja testar las islas que van quedando? ¿Qué es esto? Testar significa dejar. ¿Quién, es- quién hace tanta bulla y no me deja dejar las islas que van dejando, que va quedando? Un poco más de consideración y en cuanto será tarde, temprano, y se aquilatará mejor el guano. El guano, ¿qué es el guano? El guano no es excremento. O sea, Vallejo está en el baño, sí, y está separando la obra del artista. Sí, está yendo por evitamiento, llegando a Caquetá. Sí, está ensuciando la porcelana, está liberando a Willy, ¿no? Sí, está reventando el cohete, ¿no? Está marcando la línea que separa entre lo humano y lo no humano. No, la comida nueva da paso a la comida, dejando el paso a la comida vieja. Sí, está desempolvando el camino. Sacando la nutria. Sí. Así que la próxima vez
Cuando te toquen la puerta y estés en el baño, ¿no? En pleno desatoro, y te digan, oye, Jordan, apúrate. Oye, María Ángela, ya pues. Oye, Luz, de una vez. ¿Tú qué le vas a decir? Ni hace tanta bulla ni déjate estar las islas que van quedando. Un poco más de consideración en cuanto sea tarde y temprano se aclara mejor el guano. La simple calabrina tesoria que brinda sin querer en el insular corazón. Salvador Alcatraz sacada y aloidea agrupada. ¿Ahora entiendes esto de hialoidea agrupada? Islas. Pues cuando uno va al baño y deja sus cositas, ¿no parece una isla? En algunos casos parece un archipiélago y en otros casos parece una cordillera. ¿Sí? Pero, ¿por qué hace un poema cuando está en el baño? Es que recuerda, Vallejo está en la cárcel y la mayoría de los poemas hablan de su experiencia carcelaria. Y Vallejo, ¿no? En la cárcel ha perdido su intimidad. Y cuando estás en el baño es el acto más íntimo que tenemos, ¿no? ¿Qué poemas hablan de la cárcel? Por ejemplo, el poema número 18. A las cuatro paredes de la celda, a las cuatro paredes albicantes que sin remedio dan el mismo número. No importa la hora, no importa el día, siempre van a ser cuatro paredes. Criadero de nervios, mala brecha, por sus cuatro rincones cómo arrancan las diarias arrojadas a extremidades. Amorosa llavera de innumerables llaves. Si estuvieras aquí, si vieras hasta qué hora son cuatro estas paredes, contra ellas seríamos contigo los dos, más dos que nunca, y ni llorarás, di libertadora. Ah, las paredes de la celda, de ellas me duele entre tanto más las dos largas que tienen esta noche algo de madres ya muertas. Mira, la alusión a la madre muerta, la alusión a la cárcel. Claro, la soledad de la cárcel se incrementa por la ausencia de la madre. Llevan por brumorosas declives a un niño de la mano cada una y solo yo me estoy quedando con la diestra que hace por ambas manos, en lo alto en busca de tercero brazo, que ha de pupilar entre mi dónde y mi cuándo esta mayoría inválida de hombre. Mayoría inválida de hombre. O sea, soy un hombre sin validez, soy un hombre sin dignidad, ya no valgo nada. Esta mayoría inválida de hombre. Literatura. Bueno, queridos Solón, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase, espero que hayan aprendido ya sobre Vallejo. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense bastante. Así es, toda la vida. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Cuídense. Tres nomás Chao, asentados. profe. Nos vemos. Tres nomás asentados en la mesa. Nada más. Lo demás, sillas vacías. Chaucito.